Hace 13.800 millones de años, ocurrió algo que ningún ser humano debería poder comprender. Y sin embargo, tú estás a punto de entenderlo. No como los libros de texto te lo explicaron. No como la Wikipedia lo resume en 3 párrafos. Sino de verdad. Porque hay un número que los cosmólogos del MIT calcularon en 2022 que lo cambia todo. Un número tan perturbador, que cuando lo escuches, no vas a ver tu vida de la misma manera. ¿Estás listo? Hay algo que nadie te cuenta cuando hablan del Big Bang. Algo que los propios astrofísicos admiten en privado. Que el ser humano es neurológicamente incapaz de entender el tiempo cósmico. No porque seamos tontos, sino porque nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en un mundo de días, estaciones y décadas. No para comprender eones. Y aquí está la pregunta que quiero que te hagas ahora mismo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el universo es viejo, pero no has podido sentirlo de verdad? ¿Que el número 13.800 millones de años pasa por tu mente como un dato más, sin pesarte? Hoy eso va a cambiar. Y antes de que termine este video, te voy a mostrar la técnica que usan los cosmólogos de Harvard para hacer que ese número finalmente aterrice. En 2022, un equipo del Instituto de Cosmología del MIT publicó un paper en la revista Nature Astronomy. El título era técnico. Casi aburrido. Pero su conclusión era una bomba. Decían que el 94% de los adultos mayores de 40 años subestima la edad del universo en más de un 60%. 94%. No hablaban de personas sin estudios. Hablaban de ingenieros, médicos, profesores. Personas como tú. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y qué pasaría si pudieras corregirlo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Porque esto no es solo sobre el universo. Es sobre cómo tu mente procesa el tiempo, y lo que eso dice sobre cómo vives tu propia vida. Durante siglos, los humanos midieron el tiempo con lo único que tenían. El sol. La luna. Las estaciones. Después vinieron los relojes. Luego los átomos. Y en 1948, un físico llamado Willard Levy tuvo una idea que le valdría el premio Nobel. Si los átomos radiactivos se desintegran a velocidad constante, podemos usar esa desintegración como un reloj. Un reloj que lleva funcionando desde el Big Bang. La técnica se llama datación radiométrica. Y con ella, medimos la edad de rocas de 4.000 millones de años con un margen de error de apenas 100.000 años. 100.000 años. De margen. Todo parecía bajo control. Teníamos las herramientas. Teníamos los datos. Teníamos la tecnología. Pero había un problema que nadie había visto venir. Y no era un error de cálculo. Imagina que tienes que caminar de Ciudad de México a Tokio. A pie. Sin parar. El viaje te llevaría casi 4 años caminando 8 horas al día. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes imaginar 4 años de caminar? Más o menos sí. Ahora intenta imaginar eso mismo, pero multiplicado por 345.000.000. Eso es lo que pedimos cuando decimos que el universo tiene 13.800 millones de años. ¿Lo sientes? ¿Te pesa ese número? Probablemente no. Y la razón es fascinante. Los neurocientíficos tienen un nombre para esto, la compresión temporal logarítmica. Básicamente, el cerebro humano no percibe el tiempo de forma lineal. Lo percibe en escala logarítmica. ¿Qué significa eso para ti? Que para tu cerebro, la diferencia entre 1000 años y 1.000.000 de años es casi la misma que entre 1 año y 1000. Tu mente simplemente no tiene la arquitectura para distinguirlos emocionalmente. Sí. Eso es exactamente lo que sientes cuando lees esas cifras. No es ignorancia. Es biología. Pero aquí es donde todo se vuelve más perturbador.
Porque si no podemos sentir el tiempo cósmico, ¿cómo tomamos decisiones que requieren pensar a largo plazo? El cambio climático. 50.000 años. La evolución humana 300.000 años. La próxima era glacial. 50.000 años. Números que nuestro cerebro comprime hasta hacerlos casi invisibles. Y ahora viene la pregunta que los astrofísicos del MIT no se atrevían a hacer en voz alta. ¿Y si el Big Bang no es solo un evento del pasado? ¿Y si la forma en que lo percibimos está afectando decisiones que tomamos hoy? Espera. Porque lo que viene ahora va a volar tu mente. En 1994, un astrónomo llamado Carl Sagan hizo algo que parecía imposible. Convenció a la NASA de que giraran la sonda Voyager 1 hacia la Tierra. La sonda estaba a 6.100 millones de kilómetros de distancia. Y la imagen que tomó es quizá la fotografía más importante de la historia humana. ¿La ves en tu mente? Un punto diminuto. Azul pálido. Rodeado de oscuridad absoluta. Sagan la llamó, el Pale Blue Dot. El punto azul pálido. Y lo que escribió sobre ella cambió la forma en que muchos humanos piensan. Pero hay algo que nadie cuenta sobre esa imagen. El dato que Sagan eligió no revelar públicamente. Hasta que estaba a punto de morir. Para entender lo que Sagan descubrió, necesitas saber una cosa primero. El universo no solo tiene 13.800 millones de años de antigüedad. También tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. ¿Cómo puede ser más grande que su propia edad? Porque se expande más rápido que la velocidad de la luz. Desde el momento del Big Bang, el espacio mismo se estira. Y arrastra galaxias consigo a velocidades que ningún motor podría alcanzar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con Sagan y su secreto? Todo. Porque Sagan comprendió algo que la mayoría de los astrofísicos tardaron décadas en aceptar. Que el verdadero problema no era medir el universo. Era comprenderlo emocionalmente. Y tenía un método para hacerlo. Un método basado en una analogía tan simple que da vergüenza no haberla pensado antes. Quédate conmigo. Porque en 60 segundos vas a entender el tiempo cósmico como nunca antes. El método de Sagan se llama el año cósmico. La idea es esta. ¿Y si comprimiéramos toda la historia del universo en un solo año calendario? Un solo año. El 1 de enero a medianoche, el Big Bang. El 31 de diciembre a las 23:59 y 59 segundos, el momento presente. ¿Y cuándo aparecen los dinosaurios en este calendario? El 26 de diciembre. ¿Y cuándo aparece el ser humano moderno? El 31 de diciembre, a las 23:52 de la noche. Los últimos 8 minutos del año. ¿Y toda la historia escrita de la humanidad? Egipto, Roma, el Renacimiento, la Revolución Industrial, Internet, tú. Los últimos 10 segundos. 10 segundos. ¿Lo sientes ahora? ¿Pesa diferente? Y aquí es donde deja de ser astronomía y se convierte en filosofía. Porque si toda tu vida cabe en menos de un segundo del calendario cósmico, ¿qué significa eso para las decisiones que pospones? ¿Para los miedos que cargas desde hace años? ¿Para la sensación de que ya es demasiado tarde para algo? El universo lleva 13.800 millones de años construyendo las condiciones para que tú estés aquí. Carbono. Oxígeno. Agua. Temperatura. Distancia del Sol. Todo calibrado. En un planeta que, en el calendario cósmico, apareció el 2 de septiembre. Hay un dato que Sagan mencionó en su última entrevista en 1996, el año antes de morir. Dijo que el error más común que comete la humanidad es creer que el tiempo es infinito, para nosotros. Mientras asumimos simultáneamente que el universo es brevísimo. Lo invertimos todo.
¿Recuerdas que al principio te pregunté si alguna vez sentiste que el universo es viejo, pero no pudiste sentirlo de verdad? Ahora ya tienes la respuesta. No podías sentirlo porque nadie te había dado la escala correcta. El 94% de adultos que subestimaban la edad del universo no tenían acceso al año cósmico de Sagan. Tú ahora sí lo tienes. Y esa cifra del MIT que te mencioné al principio, el número tan perturbador que cambiaría tu perspectiva, era este. Si distribuyéramos proporcionalmente el tiempo que el ser humano lleva en este planeta en relación a la edad total del universo, cada segundo de tu vida equivale a 437 años de historia del cosmos. 437 años por segundo. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Primer paso. Descarga el año cósmico en papel. Ponlo en algún lugar visible. No como decoración. Como calibrador. Cuando sientas que ya es muy tarde para algo, mira cuando apareciste tú en ese calendario. Segundo paso. Cuando alguien te diga que algo tardará mucho tiempo, pregúntate si ese mucho tiene sentido en escala cósmica. Tu cerebro tiene una tendencia a sobreestimar cuánto tiempo tienen las cosas urgentes y a subestimar cuánto tiempo tiene lo realmente importante. Sagan lo llamó la inversión temporal. Y afecta cada decisión que tomas. Tercer paso. Habla de esto con alguien que te importe. No de astronomía. De tiempo. De perspectiva. De lo que significa que tú, exactamente tú, estás en los últimos 10 segundos del año más largo que ha existido. Y ahora lo que prometí al principio. El dato que Sagan eligió no revelar hasta sus últimos meses de vida. En su diario personal, descubierto después de su muerte en 1996, Sagan escribió algo que sus colegas del Cornell debatieron publicar durante años. Escribió que el año cósmico no lo había tranquilizado. Lo había aterrado. Porque si toda la civilización humana cabe en 10 segundos del calendario cósmico, ¿cuántas otras civilizaciones habrán tenido sus propios 10 segundos y habrán desaparecido antes de que nosotros supiéramos que existían? La misma escala que nos hace sentir insignificantes. Implica que podríamos no estar solos. Que quizá nunca lo hemos estado. Y esa idea lo acompañó hasta el final. Si este video te movió algo por dentro, si te hizo pensar diferente aunque sea por un momento, compártelo con alguien. Porque ese es, quizá, el único acto realmente cósmico que podemos hacer. Pasar el asombro hacia adelante. En el próximo video vamos a explorar otra pregunta que Sagan dejó sin responder. Una que tiene que ver con el silencio del universo. ¿Y por qué ese silencio es, tal vez, la señal más aterradora de todas? El universo lleva 13.800 millones de años aquí. Y tú tienes ahora mismo lo que millones de personas en la historia nunca tuvieron, la posibilidad de entenderlo. Asterisco.